Ok, en este video vamos a hacer un repaso de todo lo que se vio en la primera clase. Está destinado a las personas que no pudieran verlo y así que voy a empezar primero en principal con quizás de forma diferente como empecé la clase, pero voy a ver un poco de lo que es teoría, que es muy importante que conozcan la teoría. En este caso vamos a ver un poco lo que es el color, porque eso les va a ayudar a entender muchas de las herramientas que hay en Cinema, perdón, en Photoshop, y así que van a poder encontrar soluciones fáciles, en fin, de acuerdo al medio en el cual quieran destinar el trabajo que quieran realizar. Voy a proceder por un lado, mostrándoles acá cómo crear un documento. Les voy a decir qué es cada una de las cosas y también con eso también ustedes se van a dar una idea bastante clara de cómo crear un documento de forma correcta, y también vamos a ir viendo un poco teoría de color mientras vamos viendo esto porque está un poco relacionado con la creación de un documento, en fin. El tema este de la teoría de color, verdad que no se lo suele ver comúnmente en lo que sería un curso de general de Photoshop en general, o un curso que hablan por ahí de diseño gráfico, pero es muy importante y es muy indispensable que la conozcan. Yo voy a tratar de hacer una especie de resumen de todo lo que sería la teoría de color. Y bueno, tengo algunas cosas preparadas, en fin, acá que lo vamos a ir viendo con detalle más adelante. Bien, yo en mi caso voy a ver el Photoshop, estoy utilizando la versión 2021. Eh, es la versión por lo menos que a mí me funciona de forma más eficaz. Sucede bastante eso, le digo, que a veces un programa no les funciona de forma correcta y tienen que probar otra versión, así que es algo medio un poco normal esto. Ok. Voy a ir acá para crear un nuevo documento en Photoshop. Pueden hacer clic en lo que sería archivo, nuevo, o control N, que es el atajo de teclado. También pueden hacer clic acá donde dice crear nuevo. Bien, otra opción para, por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran abrir una imagen que ya tienen o quieren generar un documento, es ir a buscar la imagen y por un lado la pueden agarrar, la llevan al Photoshop, la arrastran hasta ahí y bueno, y la sueltan. Acá le aparece un mensaje, le vamos a dar OK en este caso y ahí se abre la imagen y bueno, ya pueden comenzar a trabajar con la imagen esta. Después, otra manera, como les digo, vamos a crear un documento en el caso que quieran crear algo desde cero. Por ejemplo, esto es muy importante, por ejemplo, para hacer algún tipo de banner publicitario o una tarjeta, por ejemplo, para invitación de un cumpleaños, lo que sea. En este caso ya lo van a poder dar las medidas necesarias. Bien, vamos a ir acá, por ejemplo, a crear nuevo. Y le va a abrir esta ventana en el cual ustedes van a encontrar, déjenme que pare esto, el ventilador. Van a encontrar acá una cierta cantidad de presets que vienen ya definidos con el Photoshop. Que esta ventana yo creo que ya viene desde la versión 2015, si no mal recuerdo. Es bastante antiguo ya, pero muy buena y muy útil. Y que creo que se le fueron incorporando algunas que otras cosas a medida que pasó el tiempo. Y bueno, fueron aumentando a veces las necesidades de los usuarios. Ok, les voy a mostrar acá. Por un lado tiene la carpeta de recientes, la pestaña, perdón, que donde están todos los últimos PS que se han utilizado o creado por uno. Después tenemos acá algunos de guardado, que bueno, yo solamente he guardado una vez acá, bueno, que ya no suelo guardar, ¿verdad? Pero pueden utilizar ustedes para guardar con el botoncito este de acá. Y bueno, tenemos por ejemplo en fotos donde ya están definidas algunas medidas. Por ejemplo en imprimir tenemos la hoja A4, en fin, bueno, otras medidas más. Tenemos acá, bueno, obra artística para alguna gente que quieren tener algunas referencias ya para comenzar a pintar. Tenemos el tema de la web para que la gente que quiera crear páginas web tiene acá ya unas medidas muy establecidas. Por ejemplo, acá tenemos el móvil, todo lo que son teléfonos celulares, algunos ya preestablecidos, ¿ve? Como iPhone. Acá aparece, por ejemplo, el teléfono de Android, bueno, relojes inteligentes, en fin. Y bueno, de película y video tenemos algunas medidas ya que están relacionadas con lo que es referente a videos. Por ejemplo, queremos crear algunas cosas para después mostrar en el canal de YouTube, una vez que hay algunas medidas ya definidas. En fin, yo en mi caso yo voy a utilizar para mostrarles, voy a ir intercalando entre imprimir y web para mostrar las opciones que tienen acá para configurar. Y mientras les voy mostrando, les voy diciendo qué es cada una de ellas. Bien, voy a utilizar acá el web.
Por ejemplo, puedo elegir cualquiera de estas, pero yo comúnmente como trabajo para pantalla suelo utilizar web o bueno, creo que es el que mejor me da las configuraciones más rápido para poder trabajar. Bien, acá donde dice detalles, todo, o sea, esta ventana es prácticamente común para cualquier preset que elija, ¿no? Eso creo que se hace un poco sobreentender un poco. Bien, voy a ir acá donde dice detalle de ajustes preestablecido. Acá en título ustedes le pueden poner un nombre. No hace falta que le pongan. Yo comúnmente no le suelo poner. Yo después de que voy a hacer el primer guardado, recién le pongo el nombre. Bien, acá te ponen el nombre. Después tenemos el tema de las anchuras y la altura. Que ustedes lo pueden definir en píxeles, en centímetros o cualquier otra medida. Yo en el caso de este voy a generar uno que es el famoso Full HD 1920 por 1080. Bien. Y acá, como les dije, ustedes pueden elegir qué tipo de unidades de medida que tienen. Algo que les quiero aclarar y creo que estos son cosas que te las tienen que acordarse siempre. Y bueno, esto es cosa del día a día. Es que lo que es, si ustedes van a trabajar para pantalla, o sea, para mostrar en un teléfono celular, en una red social, en YouTube, lo van a enviar por el WhatsApp, en fin, trabajan en píxeles. Eso es algo fundamental. Si ustedes van a hacer cosas para impresión, ahí sí ya tienen que trabajar en milímetros o en centímetros, que son unidades reales. Lo que sucede es que el píxel no es una unidad, ¿cómo se llama? Que está definida, sino que es una unidad de tipo relativa, porque por ejemplo, este 1920 por 1080 que se le conoce como el Full HD, es una unidad de medida que por ejemplo se le puede mostrar en una pantalla de televisor gigantesca, en un teléfono celular, en un monitor, y van a ver que las pantallas varían mucho el tamaño, y el hecho de que tenga esta resolución se va a ver exactamente igual en cualquiera de los dispositivos, siempre que el dispositivo tenga la posibilidad de mostrar esta resolución. O sea, es algo definido y, no, y varía de acuerdo al lugar donde lo vayan a mostrar, y entonces esto es indemnitable. Bien, la resolución, la altura, la anchura la van a definir de acuerdo a, como yo les dije anteriormente, la red social. Por ejemplo, para las historias de Instagram, creo que con estas medidas, por supuesto que estando invertido, sea así paradito. Acá, por ejemplo, dice orientación, ustedes lo pueden poner en forma vertical o forma horizontal. Yo en mi caso lo voy a generar de forma horizontal. ¿Cómo sería un video, por ejemplo, de YouTube? Pero si tuviera que crear algo, por ejemplo, para las historias de Facebook o de Instagram, o quizás para mostrar también en WhatsApp, yo lo pondría de esta manera, orientación así vertical. Ok, bien. Después lo que es mesa de trabajos, yo no la suelo utilizar, pero mismo les voy a explicar qué es y para qué funciona. En algún caso, o capaz que a uno de ustedes les sirve, a mucha gente les sirve, la verdad. Pero comúnmente en el trabajo mío no lo suelo utilizar. Muy pocas veces llego a utilizar. Creo que nunca he utilizado mesa de trabajo, por lo menos acá en Photoshop, en Illustrator sí, pero acá no. Bien, vamos a ir al tema acá de lo que hice de resolución, que son la cantidad de píxeles, en este caso de píxeles que hay en una pulgada, que es una unidad de medida, creo que americana o inglesa, no recuerdo muy bien. Comúnmente el tema este de la resolución, lo que es los puntos por pulgada, comúnmente se lo define así como puntos por pulgada o píxeles por pulgada. Acá, como le digo, manejé en píxeles por pulgada o puntos por pulgada. Va a variar de acuerdo de realmente al programa, que en este caso Photoshop lo representa como píxeles por pulgada. Bien, acá vamos a hacer una aclaración bastante útil, que está muy definida con esto, que por ejemplo yo voy a pasar al que es el modo de impresión, voy a elegir por ejemplo una A4, y fíjense que acá ya me pone la medida de la A4 en lo que es la anchura y la altura, en milímetros, pero bueno, lo puedo pasar a centímetros, que quizás es una medida más amigable para cada uno, creo que todo lo que utilizamos acá. Y fíjense que en el tema de resolución, en lo que es lo que sería para impresión, pasa a 300. En cambio, si yo voy acá a web, me lo pasa a 72. La razón de esta es que esta es la cantidad de puntos o de píxeles que tiene en una pulgada de la imagen que vamos a generar. 72 es una unidad de medida que ya está, como podríamos decir, ya está establecida en la industria y va muy de la mano de las capacidades del monitor, del teléfono celular, de la pantalla que lo quiera representar. Comúnmente se suele utilizar el 72
como un punto aceptable para que la imagen que vayamos a generar, a ver, se pueda ver correctamente en una pantalla. No así en la impresión. Fíjese, cuando yo he pasado a lo que es imprimir, me lo he pasado a 300. O sea, hay tres unidades que se suelen utilizar. Por un lado, si vamos a trabajar en pantalla, 72 puntos por pulgada es suficiente. Si le damos más de eso, va a aumentar el tamaño del archivo, pero la pantalla aún así no va a mostrar más de los 72 puntos por pulgada. Pero en cambio, en lo que es una impresión, que creo que, a ver, les voy a querer mostrar. Bien, acá he buscado una imagen. Lo que ustedes ven acá es un papel que tiene una impresión hecha de arriba, y van a ver que están teniendo unos pequeños puntitos, que es lo que la impresora larga cuando está imprimiendo, principalmente los de chorro tinta. Y ahí ven, con esos puntitos se va a generar la imagen. Esta está bastante ampliada, mirada por un microscopio, aunque no hace falta un microscopio, le digo la verdad. Con una simple lupa ya se podrían ver este tipo de puntos en una impresión sobre un papel. Así que bueno, lo que yo le decía, los 300 puntos por pulgada, quiere decir que acá en una pulgada, en el caso de que esté configurado el proyecto de esta manera, 300, hay 300 puntitos en lo que mide una pulgada, que no recuerdo en centímetros cuántos vendría a ser. Ok, yo creo que con eso ya se aclara bastante. Bueno, van a ver hay en este caso 4 tipos de colores, que ya lo vamos a ir viendo también con respecto a medida que vayamos configurando el proyecto. Bien, voy a pasar otra vez a Photoshop, y acá vamos a ver el tema del modo de color. Hay dos modos de colores principales. Voy a pasar acá a impresión para que mostrarles dos modos de color que son fundamentales a la hora de trabajar en una imagen digital o para impresión. El tema del modo de color, si ustedes amplían acá, en el web no me va a mostrar más que el RGB por razones obvias, pero en imprimir sí voy a tener más opciones. Voy acá a modo de color, voy a abrir esta ventana y van a ver que dice mapa de bits, escala de grises, color lab, RGB y CMYK. En este caso están en el RGB. Bien. El modo de color se refiere a cómo generan los colores, digamos, en la imagen, cómo se genera de acuerdo a si es para impresión o es para pantalla. Yo le voy a mostrar después más adelante para que vean algunos ejemplos cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí quiero que quede bastante claro que si ustedes vayan a trabajar para impresión, tienen que trabajar en CMYK. Si ustedes van a pasar acá a trabajar para pantalla, sí o sí tienen que estar en RGB. Son reglas bastante básicas. Pueden trabajar en RGB por impresión, pero después cuando lo guardan, lo van a hacer una conversión en CMYK, que ya vamos a ver qué sucede y por qué a veces se trabaja en RGB para impresión y luego se lo convierte a CMYK al final del trabajo por algunas cuestiones, más que todo de algunas funciones de Photoshop que solamente trabajan en RGB. ¿Ok? Pero eso que se recuerden bien, RGB para pantalla, CMYK para impresión. Después las otras cosas las vamos a ir viendo quizás más adelante, pero son los dos modos de color que tienen que utilizar. RGB o CMYK. Bien. Yo voy a ir después el tema de la cantidad de bits por canal. Ya les voy a mostrar eso en la próxima clase. Seguramente voy a mostrar una imagen. No hay mucho que ver tampoco de esto, por lo menos para que puedan empezar a trabajar. Pero la mayor parte de las imágenes que ustedes van a encontrar en internet y que van a trabajar están en 8 bits. Lo que hace el aumentar de bits es el aumentar la cantidad de colores que se pueden representar, lo cual aumenta la cantidad de información, y bueno, algunas funciones de Photoshop en 32 bits están desactivadas porque es demasiada información para procesar. ¿Okay? Así que bueno, lo recomendable es que tengan en 8 bits. El tema del color de fondo hace referencia a la hoja. Por ejemplo, si yo acá voy a crear, tengo una hoja en blanco, bien, tic. Si yo ahora genero, por ejemplo, con otro color, lo tengo en rojo, de acuerdo a las necesidades de cada uno, puede generar un color o no. Comúnmente se suele utilizar el blanco, y acá tenemos algunas cosas definidas acá, ¿ven? Que por ejemplo pueden pasar a negro, blanco o algún otro color que les interese, incluso generando una transparencia, que se utiliza en los presets de video. Ok, el tema de si lo tiene acá oculto, lo presionan allí para que se muestre el perfil de color, que también está muy relacionado con el RGB CMYK, porque acá van a poder encontrar un listado grande que va a variar de acuerdo a las computadoras que tengan, de acuerdo a los programas que tengan instalados. En fin, esto puede variar el listado a lo largo o corto que sea. Porque por ejemplo, yo en el caso elegí en RGB,
Y acá me muestra distintos tipos de RGB. Tenemos por un lado este de acá, que es un sRGB, me dice espacio de color RGB, dos puntos, ¿ve? sRGB, que es, y tiene todo ese nombre largo también, que la S hace referencia a small, o sea, pequeño en inglés, que es un RGB mucho más reducido, ya vamos a ver la diferencia. También está el Adobe RGB 1998 y bueno, hay una serie cantidad de colores definidos con el RGB. Lo mismo sucedería con el CMYK, que yo lo voy a pasar acá, CMYK, que tenemos otros tipos de CMYK. O sea, dentro del CMYK hay varios tipos de CMYK que hace que varíe el color. Ok, la capacidad de presentar colores. Fíjense, en el CMYK 8 y 16 bits está solamente disponible. No, la verdad que no sabía eso. Ok, bien, yo comúnmente trabajo en el RGB casi la mayor parte de los trabajos que realizo. Y bueno, respecto a la proporción de píxeles, déjenlo en píxeles cuadrados. Hay otros tipos de píxeles que son más estirados, en fin, pero comúnmente se utiliza el píxel cuadrado. Principalmente se van a mostrar en redes sociales, en fin, ya eso ya es como está estandarizado. Antes con las televisiones que había de antes, bueno, había un poco de lío de cosas así, que siguen entrelazados, progresivo, en fin, pero ahora ya creo que todo es progresivo y píxel cuadrado. Bien, tenemos, yo creo que ya teniendo en cuenta todo esto, que algunas cosas no le habrá quedado en claro, que ya les voy a mostrar, vamos a poder ir y crear un documento. Y tenemos acá el documento ya listo para comenzar a trabajar con las medidas que hemos especificado y el modo de color. Ok, yo voy a comenzar a darles un repaso rápido más o menos para que se ubiquen lo que hay en el Photoshop. Puede llegar a haber una variante entre Photoshop en algunas versiones de Photoshop más antiguas, pero no varía. La verdad que no cambió demasiado el programa en lo que es el paso de los años, pero sí incorporó algunas que otras mejoras o modificó algunas herramientas de cómo trabaja. A mi parecer, para bien. Ok, tenemos acá una serie de menús que van a ver que por ejemplo están divididos por unas líneas, que es como para dividir como grupos de opciones similares, en fin, o que están relacionadas. Por ejemplo, en el archivo tenemos todo el hecho de para crear un nuevo documento, porque incluso podemos crear otro documento, tic, y van a ver que acá tenemos dos pestañas, que incluso se las pueden ver, pueden movérselas. Ahí lo voy a poner otra vez, ahí me aparece ese cuadrado de tipo celeste para decirme que lo voy a ubicar nuevamente donde estaba. La puedo cambiar de posición, en fin, trabajo por medio de pestañas. Podemos tener varios trabajos abiertos en simultáneo. Después otra opción que tenemos, voy a cerrar este que dice el número 2 que acabo de crear. Otra opción que, bueno, que van a ver acá es que el tema de cerrar, el tema de guardar, que ya les voy a mostrar, el hecho de exportar, bueno, en fin, por ejemplo, para trabajar en una red social, acá hay una opción muy útil, o sea, no tienen que guardar como una imagen común, sino tienen que exportar para que cuando ustedes lo suben a la red social se vea exactamente, prácticamente como lo están viendo en el Photoshop, se ve igual en la red social. Ya si ustedes después le quieren aplicar un filtro o algo, bueno, eso ya quedará en consideración de cada uno. Bien, yo no voy a enseñar todas las funciones de Photoshop porque no terminaría más, pero vamos a utilizar quizás las que más se utilizan, las que más le pueden servir, en fin, y a veces van a haber herramientas que en su vida van a tocar, como me sucede a mí, quizás para otro tipo de trabajo y otra gente que se dedica a otra cosa le puede llegar a resultar muy útil. Cada uno utiliza lo que necesita. En edición vamos a ver todo lo que referente a cortar, en fin, a lo que es el hecho de modificar una imagen, como cambiar el tamaño, en fin, algunas cosas relacionadas bueno, hay otras cosas acá con configuraciones y referente a los colores, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado ahora enseguida. Lo que es imagen, acá está referente a todo lo que, por ejemplo, cambia el tamaño de la imagen, el lienzo, que ya lo vamos a ver. El tema de los modos de color está acá, por ejemplo, que yo les decía, que ustedes pueden trabajar en una imagen. Vamos a pasar acá, voy a abrir una para que lo vean. Voy a abrir esta imagen, que lo voy a arrastrar directamente al Photoshop. Le doy Enter para que quede. Acá después vamos a ver por qué aparece ese icono después más adelante, pero lo que yo les decía, que ustedes pueden agarrar una imagen, en este caso está en RGB, acá está tildado, lo mismo acá también le dicen en la pestaña. Usted lo puede pasar a CMYK, o sea, pueden hacer el trabajo y después lo pasan a CMYK para impresión, para asegurarse que los colores se vean bien. En tic, acá me dice acoplar, bueno, le voy a dar que no acople, no, sí, resterizar capa, ok, bien. Y ahí lo pasé a CMYK, van a ver que había una variación de color en la imagen.
que eso es lo que sucede cuando pasamos una imagen RGB SMK. Ok, también bueno, hay otras cosas acá referente a la cantidad de bits que les decía yo, que en este caso también lo pueden modificar ustedes. Pero por ejemplo, lo que vamos acá a filtros, van a ver que acá hay una serie cantidad de opciones que se utiliza bastante, que son como los efectos del Photoshop. Ven, acá tenemos desenfoque, distorsionar, enfocar, en fin, hay una serie cantidad de opciones que la van a utilizar muchísimo ustedes. Que por ejemplo, si yo esta imagen la paso a 32 bits, que yo le decía cuando creé la imagen, recuerden cuando estaba creando el documento que hay cosas, ven, que están desactivadas en los que es 32 bits. Por eso se suele acostumbrar a trabajar en 8 o 16. Bien, también después tenemos el tema, bueno, hay otras cosas acá que ya lo vamos a ir viendo. El tema de las capas, que de eso lo vamos a ver acá cuando tengamos acá. Hay muchísimas opciones referentes a las capas. El texto, que bueno, son cosas relacionadas con herramientas de generación de texto o modificación con respecto a los textos. Bueno, el panel de selección, que es muy útil, acá se utilizan mucho las selecciones, vamos a ver eso en la segunda clase, vamos a profundizar un poco más en el tema de selecciones. Bueno, los filtros que yo les decía que son como los efectos de Photoshop, bueno, el 3D que ya va a desaparecer esta pestaña porque hay otro programa un poco más especializado en este sentido de la parte de Adobe, que es el dueño de Photoshop. Y bueno, en vista tenemos referente al tema de encajar en pantalla, generar guías, en fin. Y acá hay, por ejemplo, una opción muy útil que me parece bastante buena, que es el tema de ajustes de prueba. Entonces les doy como detalle que lo puedo utilizar. Pueden elegir ustedes acá, por ejemplo, se activa desde acá. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, acá con colores de prueba, estando activado, pueden elegir acá un tipo de modo de color. Por ejemplo, acá está activado el SMK. O sea, este es un documento RGB, pero el hecho de estar activado me muestra cómo se vería en un SMK. Por ejemplo, acá está muy bueno porque te muestra cómo lo vería una persona daltónica. ¿eh? Dos tipos de daltonismo te muestra. Tic, tic. Porque a veces cuando creamos un diseño hay que ver si la persona daltónica lo va a poder ver o no. O cómo lo vería él. Ok, para desactivarlo, desactivo de acá, vuelve al RGB. Después, bueno, hay otras cosas acá que no vamos a ver todo, pero ya van a ver que es bastante sencillo. El tema de bloquear guías, generan guías, en fin, que son útiles para diseñar, en fin, y poder ubicar de forma correcta algunos objetos. Bueno, plugins no hay demasiado para ver ahí. Lo que es ventana, acá podemos organizar espacios de trabajo, o sea, los paneles, esto se lo pueden mover y podemos crear uno personalizado nosotros. También se puede acá abrir casi todos los paneles que hay en el programa. Por ejemplo, si voy acá a carácter, me abre la ventana de carácter, que están todas las opciones para modificar un texto. O por ejemplo motivos, bueno, ahí lo va abriendo, ¿ok? Bien. Después ayuda, bueno, son las cosas para entrar a la página de Adobe, ver algunos tutoriales o el manual de programa. Acá en el grupo este, que seguramente, a ver, voy a cerrar esto para que no me moleste. Necesito cerrarlo con el mouse. Este grupo de herramientas son todas, algunas están más definidas con respecto al color, otro para seleccionar, otro para el texto, en fin. Yo ven la flecha acá, doble flecha que está ahí, yo lo pongo en doble. Si está movido, ustedes lo agarran desde los puntos esos que están acá, lo ponen ahí, te aparece la barra azul esa de allí y lo dejan ahí. Yo lo suelo utilizar así en doble. Cada uno lo utiliza como quiera. Si por alguna razón, voy a ir acá a barra de herramientas, lo tienen así con esos puntos allí, que es una incorporación que hizo Photoshop, en fin, bueno. Yo les recomiendo que vayan acá en edición, barra de herramientas, y donde está acá en los tres puntos lo tildan ahí para que desaparezca y le va a quedar de forma más tradicional y para mí más eficaz, pienso yo, de cómo acceder a las herramientas. También las herramientas estaban antes con una línea que dividía más o menos por grupo de herramientas, pero en este caso ya están todas juntas. Ok, vamos a ver, quizás una de las herramientas más importantes es la primera que aparece acá, que es la herramienta de mover. La B corta es el atajo de teclado. Eso es lo que tiene Photoshop, que van a ver que hay varias cosas que dicen lo que se puede hacer, y bueno, y ahí dice el atajo de teclado que pueden utilizar.
Hay muchas cosas que mejor utilizar los atajos de teclado, porque a veces de ir a navegar en el menú, por ejemplo, para transformar esto, quiero modificar el tamaño de esta imagen, quiero edición, transformar y bueno, buscar la opción que uno quiere, pero ya con control T ya tiene acceso a todo eso que estaba ahí, que no tiene que estar navegando. Así que los atajos son muy útiles. Hay algunos que sí lo tienen que memorizar y otras cosas, bueno, ya lo pueden acceder directamente desde los menús, no hace falta. Bien, la herramienta mover, igual que sucedía en los menús, también si ustedes dejan un ratito ahí, en el caso de la versión Photoshop les muestra cómo funciona la herramienta y también el atajo de teclado entre paréntesis, en este caso la L. Acá ven, tengo la B corta. Y si ustedes ven que hay unas flechitas pequeñitas allí en casi todas las herramientas, si ustedes mantienen presionado el clic sin soldar, por ejemplo vamos a acceder a esta, ¿ven? Van a ver que se abre un grupo de herramientas, suelto el clic y puedo elegir otra herramienta que está relacionada con esa. Por ejemplo, esto es una herramienta de selecciones. Acá, por ejemplo, viene por defecto el rectángulo, pero puedo elegir una elipsis para hacer una selección de óvalo, en fin. Bueno, y otros tipos de selecciones. Lo mismo sucede con esta, ¿ven? Tic. Lo bueno es que las opciones, digamos, para acceder a las herramientas tienen el mismo atajo de teclado comúnmente, como son de la misma familia. Yo, por ejemplo, presiono la B corta para tener la herramienta de selección, que eso me permite tomar el objeto y poder moverlo. Control Z para dejarlo en su lugar. Y después está las opciones, por ejemplo, yo quiero pasar la herramienta esta de acá para borrar. Pincel corrector se llama, presiono la J y ya accedo al pincel. Entonces voy a resterizar para que me deje trabajar. Ok, bien. Después, si yo quiero dentro de esta herramienta pasar, por ejemplo, la herramienta parche, que viene a ser la tercera herramienta, puedo presionar Shift y J y voy navegando por las herramientas para ver cómo va cambiando el icono. Después ya la vamos a ubicar por el tema de los iconos, ya vamos a ubicar las herramientas. Tampoco digo en variar los iconos desde el año 2012, creo que no han variado para nada los iconos y eso es algo positivo. Bien, ya saben, Shift y por ejemplo acá la J, por ejemplo en el caso para acceder a este, o Shift y J para navegar. Para mover, cambiar de herramientas. Acá por ejemplo el tarro de pintura es la G de gato y si presiono Shift G puedo pasar a la otra que viene a ser, hay tres, el degradado y después una pintura 3D. Yo voy a presionar Shift y G y ven, voy pasando de herramientas. Ok, cada vez que yo selecciono alguna herramienta de acá, van a ver que acá debajo de los menús van a aparecer una cierta de opciones que depende del tipo de herramientas que selecciona. Yo por ejemplo elijo la pintura, aparece eso. Si voy por ejemplo a degradado me aparece de esta manera. Seleccionar acá me aparece esto. En fin, varía de acuerdo a las herramientas. Y esto van a tocar algunas configuraciones de la herramienta de acuerdo a las cosas que vayan a realizar. Bien, vamos a pasar a lo que es a capa. En este caso yo voy a abrir otra imagen que la voy a arrastrar directamente. Voy a seleccionar esta que tiene más transparencia para que entiendan el funcionamiento del Photoshop, cómo es digamos el núcleo del Photoshop, el funcionamiento principal del programa. Ok, yo acá les voy a mostrar cómo funciona el programa. Yo creo que ya cargando esta segunda imagen se puede mostrar. Además voy a hacer acá una cosa. Miren por ejemplo lo fácil que es eliminar un fondo. Acá la botella tiene un fondo blanco. Yo puedo, estas son herramientas que ya traen las últimas versiones de Photoshop, por eso es recomendable y a veces actualizarlo. Voy a ir acá, seleccionar el sujeto, me lo calcula y puedo eliminar el fondo. Estas imágenes son bastante sencillas de eliminar ese tipo de cosas. No voy a detallarme mucho modificar el recorte que hizo, pero bueno, yo creo que acá se puede entender. Necesito para que entienda cómo funciona el programa. Ok, por ejemplo, yo he cargado este círculo, he cargado la botella por un lado y bueno, también tengo esta hoja que ha generado cuando he creado el documento. Por ejemplo, si está el candadito ese, puedo clicar sobre el candado para que las deje mover. En este caso, ¿ves? Ya estoy moviendo la hoja esa de fondo que he creado. Si no, también es hacer doble clic, les va a aparecer un mensaje.
Cuando tengan la imagen de fondo, le aparece ahí, tic, ok, o si no, alt y doble clic para que no les aparezca el mensaje. Bien, acá voy a mostrarle cómo que funcionan las capas, que es el principio fundamental, básico de cómo funciona Photoshop. Bien, yo tenemos acá una serie de imágenes. Por un lado está la imagen de fondo, que le voy a poner el candado para que no se mueva. Tenemos la botella y tengo este de acá, que es el círculo. Si hago doble clic sobre el texto, le puedo cambiar el nombre. Botella. Y este le voy a poner círculo. Ojo, hacer clic sobre el texto, porque si hacen doble clic afuera, les va a aparecer otra ventana que es el estilo de capa, que ya vamos a ver cómo funciona más adelante. Si hacen doble clic sobre el cuadradito, también les aparece la misma ventana. No recuerdo acá, esto solamente me parece que no se va a dejar hacer nada porque tiene el candado puesto. Fíjense que por ejemplo el círculo está por encima de la capa donde está la botella. Entonces, como podrán ver, se pone por arriba. Esto funciona como si fuese un collage prácticamente. Si yo agarro la botella y la muevo, ven que aparece una línea ahí azul, tic, la pongo por encima del círculo, ven, ahora está sobre el círculo y la imagen por debajo. Es el funcionamiento básico de Photoshop, cómo funcionan las capas. Acá hay una serie de iconos que ya vamos a ver algunas funciones de cómo es que qué opciones tienen. Pero por ejemplo, dos de las fundamentales son estas de acá, que aparece en mi caso un cuadradito con un signo más y después un tachito de basura, porque por ejemplo en versiones anteriores no se podía borrar con suprimir, ahora se puede eliminar una capa con suprimir, ¿sí? O si no, directamente lo hacen clic sin soltar y lo arrastran hasta el tacho de basura para eliminarlo. Por ejemplo, también pueden generar una capa vacía clicando acá. Con el ojito de acá pueden apagar o encender capas para mostrarlas, para verlas y no ocultarlas. Esto que ven acá es una capa vacía y esa serie de cuadraditos que ven allí es lo que se conoce como papel cebolla, creo que si no mal recuerdo, pero también como transparencia. Es la manera que muestra Photoshop una transparencia, un aspecto que no se ve. Yo por ejemplo si voy a edición, menús o no, a ver, preferencias, acá hay una opción, déjenme que la busque porque seguramente a usted le va a aparecer de manera diferente el tema de las transparencias. Seguramente a usted le va a aparecer así, de esta manera. Yo acá le puse que me ponga oscuro por el tema de que no me dañe la vista, entonces por eso se verá así. Si por ejemplo yo activo el círculo, van a ver que está el círculo allí y abajo se ve la transparencia. ¿Okay? Si yo renderizo esta imagen me aparece el círculo prácticamente solo y los demás que están cuadraditos no se va a ver. Si yo guardo esta imagen, perdón. Por ejemplo, el hecho de que yo haya creado una capa arriba, puedo ir después y pintar, por ejemplo, ¿ven? Estoy pintando sobre la capa esta que he creado, ¿ven? No sobre la botella o sobre el círculo, sino sobre la capa esa. También podría seleccionar, por ejemplo, el círculo. Voy a desactivar la capa esa y podría pintar sobre el círculo. Ahí sí estoy pintando sobre el círculo, ¿ven? Ya lo estoy agregando estas pinceladas al círculo, ¿ok? Siempre tienen que ver que esté seleccionada la capa que ustedes quieran para trabajar. Eso es algo muy importante porque les puede pasar que no se dan cuenta, están trabajando, seleccionan por ejemplo el círculo y quieren pintar arriba y están pintando sobre el círculo, en fin, en vez de estar pintando sobre la capa que quieran. Así que siempre asegúrense de que tengan seleccionada la capa que ustedes quieran. Siempre ven, aparece ahí remarcado el hecho de que tengan seleccionada la capa adecuada. Y tenemos también por otro lado acá una serie de opciones como canales que ya la vamos a ver. De esto ya lo van a entender bien ahora cuando les explique la teoría de color. Trazados que también ya van a ver cuando usemos a un tipo de herramientas. Y tenemos el tema de los ajustes que también están acá donde dice imagen. Voy a seleccionar por ejemplo la botella que está, fíjense por ejemplo acá esta capa está apagada y bueno, algunas opciones me quedan desactivadas, pero si yo por ejemplo elijo una capa que está activada, me activo otra vez las opciones. Por ejemplo, esto que te dice acá ajuste, van a ver que estas cosas que están acá, principalmente las dos primeras, son las mismas que están acá.
Y después le voy a mostrar de qué manera trabaja una y qué manera trabaja otra. Los ajustes, por ejemplo acá, yo a este círculo le quiero modificar el color. Voy acá a ajustes, tono y saturación. Le modifico el color al círculo. Le doy acá OK y ya no hay forma de que lo pueda recuperar eso. Voy a ir a eliminar eso. Pero acá también tengo la misma herramienta que está acá, que dice tono y saturación. Voy a activarlo. Voy a desactivar la botella para que no los moleste. Y voy a hacer el mismo proceso, el mismo trabajo, pero supongamos que hago clic afuera y van a ver que obtienen los mismos resultados. El círculo, por supuesto, que está afectando el fondo en este caso, que van a ver, pero fíjense que el efecto se ha quedado como si fuese una capa más. Yo en este caso voy a presionar la tecla Alt, voy a poner ahí entre medio de los dos iconos, va a aparecer ese cuadradito con una flecha hacia abajo, lo presiono y me va a decir que este efecto solamente afecte a la capa que está debajo. ¿Ok? Entonces lo bueno que tiene esto es que si yo, por ejemplo, vuelvo a hacer doble clic sobre el iconito del efecto, lo puedo seguir modificando, cambiarlo, o incluso esto yo lo puedo arrastrar y eliminar como si fuese una capa más. Esa es la ventaja de a veces tener la capa de ajuste contra hacer las modificaciones desde acá. Los ajustes. En fin, hay otras opciones que aquí están que en este sector no están. Pero la mayor parte de lo que se utiliza está acá. Bien, después tenemos el hecho de lo que son los modos de fusión, que se me olvidé de mostrarles, que está acá donde dice normal. Pueden seleccionar distintos tipos de modo de fusión, que son como es, por ejemplo, la imagen esta que está encima, cómo se va a fusionar con la imagen que está debajo. Va a variar de acuerdo al modo que elijamos, por ejemplo, en oscurecer, multiplicar, van a ver que todos varían. Sobreexposición de color, ven, los resultados son muy distintos. Eso se utiliza bastante en fotomontajes, ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se utiliza, pero quiero que lo sepan que ahí está. Incluso para hacer algunas modificaciones de color, en fin, quieren cambiar el color de una zapatilla en la ropa, pueden utilizar también este tipo de opciones con otras herramientas más para poder hacer ese tipo de modificaciones. No es muy difícil de aprender a usarlo, y muchas veces también, a veces el modo de fusión es a veces un poco prueba y error de seleccionar el adecuado para que el resultado quede de forma correcta. Bien. Así que esas es por lo menos las partes fundamentales que tiene el programa. Yo ahora voy a pasar a explicarles un poco lo que es la teoría de color. Para que entiendan muchas las herramientas que hay acá, en general o sea, van a trabajar en la capa, los ajustes y las herramientas estas. En eso solamente van a trabajar, y los menús prácticamente no van a entrar mucho, a menos que sea la parte esta de filtros o selección. Va a ser las dos ventanas que más van a trabajar, en selección y filtro. Y las herramientas de acá, las capas y los ajustes, no hay más. Van a ver que no es muy difícil aprender a usar el Photoshop, y ya después con el tiempo se van a ir acordando la forma de los iconos y más. Si presionan también pueden experimentar ahí, ¿ven? Qué es lo que hace esta herramienta. En fin, hay muchas herramientas que trabajan de manera muy similar y se parecen, así que tampoco varían. Por ejemplo, voy a eliminar tengo el pincel, que es para pintar, y es quizá la herramienta una de las más poderosas que tiene el programa, que es para pintar. Y fíjense que, por ejemplo, la herramienta es un círculo, el pincel. Tampoco de clonar también es un círculo. Las opciones son muy similares al pincel. Esta, que es la goma de borrar, también es como un círculo. Las opciones son similares a las del pincel. Tengo la opción esta de pincel corrector, ¿verdad? Que también es un círculo, ¿no? Y tiene opciones muy similares al del pincel, con algunas variantes, pero por eso les digo, muchas herramientas que van a ver acá son similares, y las opciones son muy comunes entre una y otra, con algunas variantes por ahí, pero está hecho de manera que se lo puede aprender a usar de forma rápida y sencilla, y se puede entender. Bien, acá yo he creado un documento que a ustedes les va a servir para entender un poco la teoría de color y la diferencia en lo que es un RGB y un CMYK. Bien, acá tengo una serie de nombres, colores, círculos con colores, y les voy a proceder a decirles qué es cada uno. El RGB, como yo les había dicho anteriormente, es un modo de color que se utiliza para trabajar en pantalla.
Van a ver que las siglas rojo son rojo, verde y azul respectivamente en inglés, red, green and blue, verdad que no pronuncio muy bien el inglés yo, pero son sus siglas en inglés en el cual define cada color, ¿ven? El rojo, el verde y el azul. Del lado del CMYK tenemos la C, la M, la Y y la K. La C es de cian, la M de magenta, la Y de yellow, C de azul, perdón, de amarillo. Y tenemos después un cuarto color, que es la letra K, que viene a ser el negro. Se utiliza la K porque antes ya estaba ocupada la B por el azul, entonces le pusieron la K. Eso es lo que se dice más o menos porque se llama, porque se utiliza el negro representado por una K. Okay, van a ver que acá tenemos cuatro colores, cian, magenta, amarillo y negro, y en el RGB tenemos tres colores, rojo, verde y azul. Bien, esto es lo que es el rojo, verde y azul, lo que es un modo de color RGB, es un modo de color que se llama de tipo adictivo, porque a medida que se van generando colores, se van sumando los colores en total y van, por ejemplo, la suma del rojo, del verde y el azul generan un color blanco. Por ejemplo, los monitores solamente pueden, los monitores de la televisión, lo que sería un celular, una pantalla en general, los televisores antiguos también eran igual, solamente podían generar tres tipos de colores, rojo, verde y azul. Y la combinación de ellos, van a ver que si ustedes ven una imagen microscópica de una pantalla, van a ver que solamente tienen esos tres colores. Ok, miren esta imagen que tengo acá. Es una imagen de lo que sería una pantalla. Incluso las pantallas LED esas que van a ver en la calle, también van a ver que tienen esos tres colores nomás. Tienen un color azul. En este caso, siempre el azul es un poco más un rojo y un verde, ven, tienen esos tres colores para representar una variedad infinita de imágenes y de colores. La pantalla que están viendo ahora en este momento, ya sea en el teléfono o en un monitor, también lo tienen de esa manera, más que de forma mucho más microscópica. Si lo llegan a ver con un microscopio, con una lupa, se pueden acercar bastante, van a ver una cuadrilla como esta que ven acá. Y con esos tres colores representa una variedad infinita de colores. Por ejemplo, para representar el color blanco, voy a volver a Photoshop, o el blanco este que están viendo acá. Están las tres luces, el rojo, el verde y el azul, a su máxima intensidad. Por ejemplo, si quieren generar un color de esto a la pantalla, enciende el rojo, el verde, el azul y genera el color este que viene a ser el magenta. Si quiere generar un amarillo, enciende el rojo, enciende el verde, el foquito, y ahí tenemos el color amarillo. Y bueno, para el cian o celeste, realmente se llama cian, no es celeste, enciende lo que es el verde, el azul y bueno, genera ese color. Acá difiere lo que sería lo que es el CMYK, que no es otra cosa que las tintas que generan una impresora. Estos son los colores que ustedes van a encontrar cuando van a comprar las tintas de la impresora. Esos son los colores. Decían magenta, amarillo y negro. Las impresoras Epson no tienen por separado. Las impresoras HP que tienen juntos los tres colores y el negro por separado. En fin. Recapitulemos un poco el RGB, que sumando los tres colores obtenemos el blanco. Tengan en cuenta que esto es luz. El RGB es luz. Acá, por ejemplo, para generar el color hay un LED, un foquito pequeñito que genera el rojo. En cambio, para que se puedan ver los colores en CMYK tiene que haber luz. Esto es como si fuese una hoja, el blanco este que he puesto acá, como si fuese una hoja, ¿sí? Donde largaron las tintas allí para imprimir. Y tiene que venir un foco de luz, tiene que haber para que llegue la luz ahí, después de esto rebote, llegue a sus ojos y puedan ver el color. Lo que sucede con las tintas es que ustedes, a medida que aumentan tintas, siempre se va a oscurecer. Es un modo de color de tipo sustractivo porque pierde luz. O sea, por ejemplo, acá van a ver que en el centro, que están mezclados los tres colores, van a ver que se produce un color oscuro. En teoría tendría que producirse un negro, pero físicamente no se produce un negro, sino que se produce un color marrón muy oscuro, que ni siquiera llega a negro. Por eso es que en el modo este las impresoras tienen un cuarto color que viene a ser el negro, para poder tener un negro más puro. O sea, esto viene a ser como las tintas en la impresora, que son pigmentos realmente. Por ejemplo, para que generar un azul, la impresora tiene que largar un poco un punto de acá de cian, un poquito de magenta y genera el azul. Para generar el rojo tienen que alargar el magenta, el amarillo y generar el rojo y el verde sucesivamente, también con el tema este del genera larga
cian y larga amarillo. Perdón que me trabe un poco, es un trabalengua esto de cómo se llama. Y bueno, en teoría, digamos, por ejemplo, para generar negro tendría que largar las tres tintas juntas para generar un color oscuro. Pero también sería un desperdicio de tinta y sería más costosa la impresión y nunca llegaríamos a un negro puro. Entonces por eso utiliza una cuarta tinta que vendría a ser el negro. Es lo que yo les mostraba acá en la imagen. Voy a volver a la imagen esta que tenía acá. Voy a abrirla. Me voy a hacer un poquito más grande. Si bien no tiene buena calidad esta imagen. Pero fíjense que ahí están los tres colores. ¿Ves? El CMYK. Ahí están todos los colores. Acá, por ejemplo, ¿ves? Puntitos negros para poder obtener el negro. Acá larga, ¿ves? Por ejemplo, acá debe ser una imagen tipo azulada. Y va a combinar ahí algunos colores que son similares. Por ejemplo, vamos a ir al Photoshop. Para generar un azul tienen que mandar el cian y el magenta cerca. ¿Eh? Y van a generar azules. En fin, bueno, ahí está más o menos como para generar el color de piel. Van a ver muchos puntitos de estos magenta para generar el tema del color de piel, en fin. Así que ahora entienden la diferencia que hay entre el RGB y un CMYK. Esto es pigmento, oscurece, y este RGB es luz. Bien, yo quiero mostrarles una cosa que es algo que una de las razones por las cuales estoy haciendo este curso, y es una de las cosas quizás que más me han preguntado con respecto cuando hacen una impresión, que hacen un diseño, un dibujo, lo que sea, y ponen por ejemplo este verde, que este es un color luz. Luego lo mandan a imprimir y fíjense y sale un verde como este de acá. ¿Ven la diferencia entre los colores? O sea, esto es luz. Es imposible que una impresora pueda generar un color que es luz. En la naturaleza hay prácticamente nada en la naturaleza puede generar un color verde como esto, a menos que sea en luz. Por ejemplo, la luciérnaga van a ver que tiene un verde bastante intenso, eso que está ahí, porque ellos tienen la capacidad de generar esa luz verde. Pero en este cambio tiene que venir una luz, reflejarse y poder generar un verde, y siempre va a ser mucho más apagado y opaco. Mire, este documento está generando en RGB. Entonces sucede muchas veces que la gente viene, trabaja en RGB, se ve ese verde bonito, ese cian bastante bonito, que realmente tenía que... Este sería el cian cuando se imprime. ¿Y qué sucede? Que lo van a imprimir y sucede esto. Mira, yo quiero que se concentren principalmente en el RGB. Acá lo voy a pasar a CMYK y mire qué va a pasar con los colores RGB, qué es lo que va a suceder. Acá va a haber una modificación, pero no tanto como esto. ¿Ven cómo se apagan? Porque después, claro, van a hacer los colores, se ven muy brillantes, muy bonitos en el monitor, pero después cuando imprimen sucede esto. Acá no sufre una gran modificación, porque esto está un poco más optimizado para el CMYK, pero fíjense que ahora yo tengo el documento de CMYK y se apaga. Entonces eso es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, por eso yo les decía que es mejor trabajar en CMYK para imprimir, porque ya se van a acercar bastante a los colores cuando vayan a imprimir. Ok, voy a volver al RGB para que puedan ver la diferencia. CMYK, RGB, CMYK, RGB. Ok, tengo acá este cuadrito. ¿Se acuerdan que yo les decía que había distintos tipos de RGB, distintos tipos de CMYK? Bien, con este gráfico vamos a poder ver la cantidad de colores que puede representar cada modo de color. Este coso que es como un óvalo, no sé cómo definir la figura esta, que están todos los colores eso es lo que se conoce como Color Lab, que también lo van a encontrar en Photoshop acá. Imagen, modos, Color Lab. Es un modo de color de tipo que matemáticamente, en teoría, tiene todos los colores que el ojo humano puede llegar a percibir. Después este triángulo de acá, lástima que no se haya remarcado con blanco o algo para definir mejor, representa un RGB. Fíjense que el RGB, la cantidad de colores que puede representar es inferior al color lab. Y después tenemos el CMYK, que está representado por esta figura que tiene varios lados, que es la cantidad de colores que puede representar un RGB, un CMYK, perdón.
Fíjense que el CMYK, por eso es que la razón por la cual yo al pasarlo acá a CMYK se veían los colores mucho más opacos, porque los colores que están hacia afuera son como un poco más orientados hacia la luz, en fin, y bueno, CMYK no puede representar esos colores, por eso es mucho más pequeño. Acá yo tengo un programita que les voy a enseñar, que van a ver cómo es que se muestran los colores y van a ver la diferencia que hay entre distintos tipos de RGB y distintos tipos de CMYK. Acá, porque realmente los colores son de tipo tridimensional. No voy a entrar mucho en detalle de eso, pero bueno, quiero que vean la cosa. Yo voy a elegir acá el modo de color Adobe RGB 1998, que es un modo de color bastante amplio, podríamos decir. Cliqueo allí. Y acá ya puedo mover. ¿Ven? Ahí están todos los colores representados por ese modo, Adobe RGB 1998. Si lo ponemos así, hacia arriba tiene los colores blancos y hacia abajo se va hacia los colores oscuros y llegando a negro, ¿ok? Y ahí están los colores. ¿Ven? Este es muy parecido a la figura que les mostraba acá, como podríamos decir visto desde arriba. Bien, estos son los colores que puede mostrar en Adobe RGB 1998. Por ejemplo, si yo voy a pasar a un sRGB, que es otro modo de color, es un RGB, pero es, con el que yo le decía de la S, que hace referencia a small, o sea, pequeño. Se lo voy a buscar donde está, acá está. Yo cliqueo allí, voy a desactivar el RGB y van a ver que es mucho más pequeño. Desactivo el Adobe RGB, este es el RGB sRGB. Lo activo el RGB 1998, ¿ven? Es mucho más grande. Porque tiene la capacidad de representar mucho más colores que un sRGB. El sRGB es el modo de color que utilizan casi todas las páginas web, el Instagram, el Facebook, WhatsApp también, porque el hecho de tener menos colores hace que la imagen todavía pese menos y sea muy beneficioso para los servidores de ellos. Miren que tienen que tener cientos y cientos y cientos de miles y millones de imágenes que la gente sube constantemente y siempre la tiene que convertir a sRGB, ¿ok? Más allá del formato, que eso lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, yo voy a abrir ahora un tipo de modo de color de tipo CMYK. Voy a buscar, por ejemplo, estos son, si no me equivoco, sí, estos son, este Japan Color algo, es un RGB, perdón, CMYK. Desactivo el sRGB, todavía fíjense que es más pequeño todavía que el sRGB. La capacidad de generar colores todavía es más inferior y fíjense que tiende mucho, los colores más oscuros tienden mucho más a irse al negro. Vamos a comparar ahora con un Adobe RGB. Es gigantesco en comparación a la capacidad de colores que tiene un CMYK. Con este gráfico se muestra de forma muy detallada las diferencias que hay entre un RGB, un sRGB y un CMYK, que fueron los ejemplos que puse acá. Entonces van a poder ver la gran diferencia que hay en capacidad de representar colores entre uno y otro. Esto quiero que lo definan porque, como les dije anteriormente, van a tener que saber antes de que ustedes comiencen a trabajar si su trabajo se va a mostrar en lo que sería pantalla o lo van a destinar a impresión. Por ejemplo, en algunos casos me es un poco indiferente. Y muchas de las herramientas que están acá están muy relacionadas con todo eso. Y como les mostré hace rato, a veces, ¿ven? Algunas se desactivan con respecto, en fin. Por ejemplo, a veces la teoría diría que nuevo, por ejemplo, yo quiero imprimir, tendría que trabajar en CMYK, pero el hecho es que, por ejemplo, si tengo que editar una imagen y necesito alguna de las herramientas de acá, no voy a poder acceder. Entonces, por eso a veces es recomendable trabajar en RGB y después al final se lo pasa a CMYK, pero tratando de ver algunos colores que puedan definirse. Por ejemplo, acá el selector de colores de Photoshop, esto lo voy a pasar a RGB. Miren, por ejemplo, yo voy a seleccionar este color de acá, que es un color muy intenso respecto a RGB. Y acá me aparece una serie de alertas que me dice, por ejemplo, el primero me dice fuera de la gama de impresión. O sea, me dice que ese color no se va a poder imprimir. Lo puedo clicar acá y me lleva un color que la impresora podría acercarse para poder imprimir. Eso es algo muy útil. Y esto capaz que a la hora de seleccionar los colores que ustedes elijan,
podían trabajar en RGB y después poniendo los colores adecuados para que cuando lo conviertan a CMYK no se vea modificado. Acá, por ejemplo, sucede lo mismo con lo que es las páginas web. ¿Se acuerdan que yo les dije que las páginas web utilizan el sRGB? Cliqueo acá y me llega un color de que la página web podría mostrar. Porque si yo voy acá a colores web, van a ver que todavía ven que hay como una serie de sectores muy definidos. Dentro de ese color que yo elegí son los colores que puede representar las páginas web por usar este código hexadecimal. Siempre muestran una paleta de color mucho más pequeña de lo que sería un RGB completo, ¿ok? Así bueno, creo que con esto tenían buena información, un poco de la teoría, en fin, de lo que se puede hacer. Ya con esto vamos a ver un poco lo que son algunas herramientas de Photoshop para que vean la utilidad, en fin, y pues van a aprender, por ejemplo, a cambiar el color, a eliminar cosas, en fin. Yo voy a ir un poco acelerado, pero bueno, lo mismo lo pueden pausar el video o volver atrás en el caso que necesiten repasar algo. Yo tengo esta botella, que, ¿saben qué? Lo voy a cargar de nuevo, quiero que vean una cosa. Yo lo voy a arrastrar acá. Presiono Shift para que se mantenga allí. Lo que sería acá que ven como un iconito ahí que dice ahí en miniatura objeto inteligente, van a hacer botón derecho sobre acá y resterizar capa para que lo conviertan en una capa común. Vamos a ver un poco acá lo que es desea hacer una selección de forma automática. Después en la clase que viene vamos a ver un poco más lo que son las herramientas de forma un poco más digamos las herramientas de selección, pero vamos a ver un poco más definidas todas las que hay. Pero por ejemplo, en este caso de esta imagen, podemos utilizar la primera herramienta que dice acá, selección de objetos, que está en la última versión, las versiones anteriores no están. Yo por ejemplo, es muy interesante con respecto a las selecciones, voy a hacer clic, voy a arrastrar para tratar de que haga la selección. Ven esos puntos que están allí, son lo que indican que está hecha una selección, y ven que la rotea en la botella porque lo hizo de manera inteligente seleccionando la botella, ¿ok? En el caso que no tengan esa herramienta, un atajo muy importante es el control y D de dedo, ¿sí? Para eliminar una selección, ¿ok? Van a ver que acá también hay una serie de iconos que capaz que esté en el primero. Por ejemplo, si yo hago una selección, voy a hacer acá una selección, voy a mostrarle con esto. Hago una selección, tengo esa selección. Si está en el mismo icono, vuelvo a hacer otra selección, se elimina la anterior. Pero si yo, por ejemplo, tengo el segundo icono, me va a mezclar dos selecciones. O sea, yo quiero agregar esto de acá, tic, ¿ve? Y se suman las selecciones. Ok, si yo tengo seleccionado este de acá, resta selecciones. Ve que aparece con un signo menos allí, resta selecciones. Y después que este de acá, que es para hacer intersecciones de selecciones, por ejemplo, voy a tener esta selección. Y yo quiero seleccionar la parte del medio, cliqueo sobre esta, perdón. Y me manda la selección justo donde se intersectan las dos selecciones. Ok, otra herramienta dentro de acá, que es la selección rápida. Podemos ir, ¿bien? Dependiendo de algunas opciones que tenga acá, sucede lo mismo. Por ejemplo, acá dice, ve, si tengo el primer pincelito, control D, sumo selección. Si quiero que ahora selecciono eso, bueno, pasa automáticamente el más. Lo ideal sería en el más. Si quiero restar, por ejemplo, la parte negra, selecciono ahí, tic, y resto la parte negra. Ok, control D. Voy a seleccionar la parte azul en este caso. Control D. Selecciono la parte azul y voy a, por ejemplo, a cambiar el color. Primero voy a eliminar el fondo. Voy a seleccionar toda la botella, paso ahí, voy sumando selección hasta que veo que esté todo ahí. Puedo ir a selección ahora, por ejemplo, invertir, para que me seleccione lo que está fuera de la botella. ¿Ven? Aparece la línea ahí al costado. La botella no está seleccionada en este momento, sino lo que está fuera. A veces es recomendable seleccionar un objeto y invertirla para eliminar algunas cosas. Voy a presionar la tecla suprimir y me elimina el fondo. Control D para eliminar la selección. No es perfecta la selección, pero ya lo vamos a ver más adelante cómo se corrige eso. Pero por ejemplo vamos a hacer una variante de color acá. Yo voy a presionar acá sobre este de selección rápida. Voy a mandar ahí, voy a cliquear y me voy a asegurar que seleccione todo eso.
Y ahora, por ejemplo, vamos a ver el tema de las máscaras, cómo funcionan. Si yo selecciono este de acá, que dice ajustes, presiono sobre ahí, sobre esto, se llama tono de saturación este efecto. Van a ver que me aparece un icono acá, que tiene negro y blanco. O sea, voy a cargar el círculo nuevamente para que vean cómo es que funciona el tema de las máscaras. Cargo allí el círculo. Tenemos eso allí. Y por ejemplo acá el tema del círculo, bueno, voy a hacer editable. Si yo a este círculo le genero, ven acá este icono que está acá, que es un cuadrado con un círculo coso, ese es el icono para añadir capa. Clico allí, me aparece ese coso. Si lo clican 2 veces, le aparece una capa vectorial. Esta la arrastran, la eliminan. Se elimina la máscara vectorial, ok, sí. Van a ver que es un cuadradito con un blanco de fondo. Y acá en los pinceles, yo elegí el pincel, la primera herramienta. Y yo tenía, si ustedes tienen otro color acá, presionan sobre este icono de acá, les va a pasar a blanco y negro. Y van a tener un color frontal, que es en este caso el blanco, y el negro como posterior. Con esta flecha lo pueden cambiar. Si no, también pueden presionar la tecla X y lo van cambiando constantemente. Es muy útil esto porque van a ver por qué sirve tener la X, la mano a la izquierda es la X cuando te pintar. Teniendo el pincel, por ejemplo, yo voy a asegurarme que esté seleccionada la máscara. Como esto está blanco, lo blanco es muestra y lo negro oculta. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a pintar de negro, selecciono el negro como frontal. Y voy a comenzar a pintar, ¿ven? Se va ocultando. O sea, van a ver que acá se va pintando de negro, ¿ven? Si yo quiero recuperar eso, por ejemplo, paso a blanco. Voy pintando de blanco y recupero el color. Recupero. Entonces, esto es lo que se llama una máscara. O sea, hace referencia a que mascara algo para que no se vea. Negro, oculta, blanco, muestra. Si por ejemplo yo tuviese un gris, generaría una semi-transparencia. ¿Okay? Esto es algo que se utiliza muchísimo en los principios de Photoshop. Así que bueno, ya con eso yo creo que entiende. Voy a eliminar esto. Y como verán, yo el hecho de haber tenido una selección anterior y haber cliqueado sobre esto, ya me genera la máscara con esa selección, ¿ve? Pintada de blanco lo que quiero modificar y lo demás está pintado de negro en la máscara. Por ejemplo, si yo a esto no le hubiera hecho una selección, por ejemplo, si control D para eliminar la selección, pinto ahí, ¿ve? Me genera con todo blanco. Y por ejemplo acá yo quisiera cambiar el color a esto, tendría que pintarlo quizá, ¿ve? Vamos a ir acá a negro, perdón, tendría que pintar todo de negro. En este caso podría usar esta de acá, pinto todo de negro y después en blanco pintaría lo que quiero modificar. Que si yo modifico este, ¿ven? Se modifica solamente la parte que yo he pintado de blanco, ¿ok? Ese es el tema de que muchas veces hacer una selección es muy importante para definir lo que uno quiere modificar. Bien. Ok, ya he entendido eso, yo creo que con esto ya me entendido lo que se utilizan las máscaras, se utilizan muchísimo. Vamos a ir a la opción esta que dice tono de saturación, tenemos este icono. Y con esto, por ejemplo, acá en tono van a definir, ¿ven? El color del cual quieren cambiar. Solamente se da a modificar, ¿ven? La máscara, lo que esté pintado de blanco, en el caso del cuerpo de la botella. Por ejemplo, quiero llevar esto a un rojo, por allí. Los colores, como verán, si no puedo ponerle mucha saturación porque quedaría un color real, que ya se pasaría al RGB. Los colores en la realidad de los objetos son más opacos. Seleccionado por ahí y le podría dar un poco más de oscuridad, aumentar un trabajo y lo pasaría a rojo, ¿ven? Acá hemos hecho una práctica que se utiliza, que se hace muchísimo, porque a veces se tiene un producto y se quiere presentar un producto de varios colores. Por ejemplo, ahora yo por ejemplo voy a hacer, si tengo seleccionado esto, puede acá donde está el ojito, ¿ve? Lo desactivo o clico sobre el ojo para ver el antes y el después. Después tengo el icono este que es lo mismo que hicimos en un principio, que era para enlazarlo con la parte de abajo, que afecta solamente la parte de abajo, ¿ves? Si vuelvo a presionar Alt, vuelvo a presionar, lo desenlaza, ¿ok?
Por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar los dos. Selecciono el primero, presiono la tecla Shift, selecciono los dos para que haga una copia de ambos. Y voy a ir a Control J, que es la opción para duplicar un objeto. Selecciono estos dos, Control D, una selección. Lo voy a mover hasta acá. Y a este, por ejemplo, le voy a poner un color verde. Color verde, ¿ven? Esto, por ejemplo, es lo que yo decía que se utiliza bastante en lo que es publicidad en general para tener dos tipos de colores diferentes. Bien, con esto ya concluimos un poco de lo que es la primera clase y van a ver un poco de lo que es cambiar el color de la imagen y un poco de las herramientas de selección que vamos a ver en la clase que viene.